La mansión de las muñecas dementes. Las sombras se cerraban sobre la mansión como garras frías en busca de presa. Su apariencia, en otro tiempo majestuosa, había sido devorada por los años, dejando solo un vestigio de lo que alguna vez fue un hogar lleno de esplendor. Pero nadie habría sospechado la verdadera naturaleza de aquel lugar, ni los secretos que yacían ocultos en su interior. Dentro de la mansión, el silencio era tan denso que podías sentirlo oprimiendo tu pecho. La única luz que penetraba a través de las ventanas rotas lanzaba sombras inquietantes que parecían tener vida propia. Cada paso resonaba en el suelo de madera como un eco siniestro del pasado. Dos figuras se aventuraron en la mansión esa noche. Eran Anna y Darien, dos jóvenes exploradores que habían escuchado rumores sobre la casa y la historia que la envolvía. Decidieron entrar, impulsados por la curiosidad y el deseo de probar su valentía. Los pasos de Anna y Darien resonaron en el pasillo principal mientras se adentraban en la oscuridad. Cada sombra parecía acecharlos, y cada susurro del viento se transformaba en un suspiro fantasmal. La mansión había sido abandonada hace décadas, pero aún así, algo se aferraba a sus muros. A medida que exploraban, comenzaron a encontrar habitaciones que desafiaban la lógica. Muñecas antiguas y desgastadas estaban dispuestas por todas partes, algunas rotas, otras con ojos de vidrio que parecían seguir a los intrusos con su mirada inquietante. Anna sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras contemplaba una muñeca con un vestido raído que se mecía solitaria en una vieja mecedora. Darien intentó encender una linterna para disipar la oscuridad, pero la luz parpadeaba y se apagaba, como si la mansión misma estuviera luchando contra su intrusión. La tensión en el aire se volvió palpable, y sus corazones latían con un miedo creciente. Mientras avanzaban, empezaron a escuchar voces susurrantes y risas infantiles que parecían venir de ninguna parte. Los susurros se transformaron en palabras y las risas en risas malévolas. Cada vez más atrapados en la mansión, Anna y Darien sintieron que algo oscuro los observaba, jugando con sus mentes. ¿Quiénes eran los antiguos habitantes de esta mansión? ¿Qué secretos y horrores se escondían en sus paredes? Anna y Darien se encontraron atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar, y la verdad detrás de la siniestra mansión estaba lejos de ser revelada. A medida que avanzaban por los pasillos retorcidos de la mansión, los susurros se volvían más intensos, como si las paredes mismas murmuraran secretos inquietantes. Anna y Darien intercambiaron miradas preocupadas, sus mentes luchando por encontrar una explicación lógica para lo que estaban experimentando. Finalmente, llegaron a una puerta enigmática que parecía ser el epicentro de la actividad paranormal. La puerta estaba cubierta de extraños símbolos y runas que parecían arder con una tenue luz roja. Anna se atrevió a tocarla, y una corriente de energía fría recorrió su brazo. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación que desafiaba toda lógica. Dentro de la sala, docenas de muñecas dementes colgaban del techo con cuerdas invisibles. Sus ojos vacíos y desquiciados miraban fijamente a Anna y Darien. Las muñecas comenzaron a girar lentamente, creando un baile macabro en el aire. El susurro de voces infantiles se hizo ensordecedor, y las risas se convirtieron en risas maníacas. En el centro de la habitación, había un atril de madera con un libro antiguo. Anna se acercó a él, sus manos temblaban mientras abría las páginas amarillentas. Las palabras escritas en el libro parecían cobrar vida propia, saltando de las páginas y llenando la habitación con un eco maligno. Darien intentó cerrar el libro, pero sus dedos pasaron a través de las páginas como si fueran humo. La habitación se llenó de un viento frío que cortaba hasta los huesos, y las muñecas comenzaron a moverse más frenéticamente, como marionetas en manos de un titiritero invisible. Las palabras del libro comenzaron a resonar en sus cabezas, revelando la historia de la mansión. Había sido construida por un mago oscuro que había experimentado con la magia negra, y había atrapado las almas de niños en las muñecas, condenándolos a una eternidad de sufrimiento. Los espíritus de los niños habían quedado atrapados en la mansión, alimentando su oscura energía. Anna y Darien se dieron cuenta de que estaban en grave peligro. Intentaron retroceder, pero las muñecas los rodearon, sus ojos inyectados en sangre brillando con malicia. Las risas infantiles se convirtieron en chillidos desgarradores. ¿Cómo escaparían Anna y Darien de esta pesadilla?
¿Podrían encontrar una manera de romper la maldición que envolvía esta mansión de muñecas desquiciadas? La respuesta a estas preguntas los llevaría a enfrentarse a sus peores miedos en un mundo donde lo sobrenatural se mezclaba con lo macabro. Mientras las muñecas se cerraban lentamente alrededor de Anna y Darien, los dos jóvenes sintieron un nudo en el estómago, que no tenía nada que ver con la enfermedad que afligía a uno de ellos. Los espíritus infantiles que habían sido atrapados en las muñecas parecían hambrientos de venganza, y la oscuridad que los rodeaba amenazaba con consumirlos por completo. Anna recordó las palabras del libro, que mencionaban una posible forma de romper la maldición. Debían encontrar una antigua caja de música que estaba escondida en algún lugar de la mansión. Esta caja había sido utilizada por el mago oscuro para encerrar las almas de los niños en las muñecas, y romperla liberaría a los espíritus atrapados. Con valentía, Anna y Darien comenzaron a buscar la caja de música en medio del caos que las muñecas estaban creando. Cada muñeca que tocaban parecía cobrar vida propia, tratando de detenerlos. Las risas y los chillidos llenaban la habitación mientras las muñecas se movían más frenéticamente. Finalmente, en un rincón oscuro de la habitación, Anna encontró una caja de música antigua cubierta de polvo y telarañas. Darien la abrió cuidadosamente, y la melodía que brotó de ella era tan hermosa como inquietante. Las muñecas se detuvieron en seco, como si estuvieran bajo un hechizo. El hechizo se rompió, y las muñecas dementes cayeron al suelo, inmóviles. Los susurros y las risas se desvanecieron en el aire, y la mansión quedó en silencio una vez más. Anna y Darien habían logrado liberar a los espíritus de los niños, y poner fin a la maldición que había atormentado la mansión durante décadas. Salieron de la habitación, exhaustos pero aliviados. La mansión de las muñecas dementes ya no estaba poseída por la oscuridad. La historia de terror sobrenatural llegaba a su fin, y Anna y Darien sabían que habían vivido una experiencia que nunca olvidarían. Los renacidos. La quietud se apoderó de la pequeña ciudad de Náutica cuando la noticia de una enfermedad desconocida comenzó a propagarse. La población, asustada y confundida, buscó respuestas en todas partes, pero los médicos no podían ofrecer más que diagnósticos incomprensibles y un temor creciente. La enfermedad, que por sus extraños síntomas e inquietante naturaleza, fue bautizada como apoptosis, parecía atacar el tejido mismo de la humanidad. Al principio, las víctimas parecían sanas, pero en cuestión de horas, sus cuerpos se retorcían en agonía mientras sus funciones corporales colapsaban una por una. La mente también era afectada. Aquellos que sucumbían a la apoptosis se sumían en un letargo insondable. Sus corazones latían al ritmo de un odio profundo, y sus ojos reflejaban una malevolencia que estremecía a quienes los miraban. Los científicos de Náutica, desesperados por frenar la enfermedad y evitar su propagación, realizaron un experimento radical. Crearon un suero que, según creían, podría curar la apoptosis y devolver a las personas su equilibrio perdido. Sin embargo, el experimento salió terriblemente mal. El suero, en lugar de curar, dio vida a la maldad en su forma más pura. Aquellos que habían sido inyectados con él regresaron de la muerte, pero no como seres humanos. Sus rostros estaban deformados por una sonrisa retorcida, y sus ojos destilaban un odio imposible de comprender. La noche en que los renacidos comenzaron a vagar por las calles de Náutica fue la más aterradora en la historia de la ciudad. Susurros de condena llenaron el aire mientras los renacidos se reunían en torno a una figura enloquecida que lideraba su marcha hacia la oscuridad. Finalmente, la humanidad en Náutica fue condenada a vivir en un mundo en el que la maldad pura caminaba entre ellos. Los que quedaban sanos se escondían, esperando el inevitable momento en que la apoptosis los alcanzara. La ciudad se sumió en la locura y el horror, y sus habitantes anhelaban la paz que solo la muerte podía ofrecer. La tranquila ciudad de Náutica había sido invadida por una oscuridad insondable. La enfermedad, conocida como apoptosis, sumada al trágico error de cálculo de los científicos de ese pueblo, había convertido a sus habitantes en monstruos llenos de odio y malevolencia. Jessie, una niña de 8 años, y sus padres, Mara y Lucius, se encontraban atrapados en esta pesadilla viviente. La noche en que los renacidos comenzaron a surgir de entre las sombras, Jessie y sus padres buscaron refugio en el ático de su hogar. Los gritos de los vecinos resonaban en las calles, y el fuego iluminaba el horizonte mientras la ciudad ardía en la locura. Mara y Lucius sabían que debían proteger a Jessie a toda costa.
Le explicaron en susurros temblorosos la gravedad de la situación y le pidieron que permaneciera escondida en el rincón más oscuro del ático mientras ellos mantenían guardia. Susurraron palabras de amor y promesas de que todo estaría bien, aunque en sus corazones temieran que eso fuera una mentira. El sonido de pasos arrastrados resonó por las escaleras de madera mientras los renacidos se acercaban. Las voces de los monstruos susurraban maldiciones ininteligibles mientras buscaban a su siguiente presa. Mara y Lucius apretaron las manos, sus ojos fijos en la pequeña figura temblorosa de Jessie. Los renacidos llegaron al ático, con sus rostros retorcidos por sonrisas maliciosas. Sus ojos estaban fríos y llenos de odio. Mara y Lucius se levantaron valientemente para proteger a su hija, enfrentando la maldad pura que se cernía sobre ellos. En ese momento de desesperación, un grito agudo cortó el aire. Jessie se había asomado y su mirada encontró la de su madre. Mara sintió un estremecimiento en su corazón mientras su hija, con lágrimas en los ojos, la llamaba. Los renacidos se volvieron hacia Jessie, pero en sus rostros, por un instante, se vislumbró una sombra de reconocimiento. Como si un recuerdo fugaz de humanidad los hubiera alcanzado. Fue suficiente para distraerlos mientras Lucius, con una determinación feroz, los enfrentaba. El sacrificio de Lucius permitió que Jessie y Mara escaparan del ático y huyeran de Náutica. Mientras cruzaban los bosques oscuros, Jessie sostenía la mano de su madre, pero en sus ojos, Mara podía ver un rastro de la oscuridad que habían dejado atrás. La noche envolvía el oscuro bosque mientras Jessie y Mara corrían sin aliento, alejándose de la ciudad de Náutica. Sus corazones latían con fuerza, y sus lágrimas se mezclaban con la tierra y las hojas caídas bajo sus pies. Habían dejado atrás a Lucius, sacrificándolo para que ellas pudieran vivir. Sin embargo, la maldad que había tomado a Lucius no se detuvo. Los renacidos, sus cuerpos retorcidos y sus ojos llenos de odio, comenzaron a seguir a madre e hija. Jessie, a pesar de su corta edad, comprendía la gravedad de la situación. La oscuridad que había invadido a su padre la perseguía, y debían encontrar un refugio seguro. Mara sostenía la mano de Jessie con firmeza mientras corrían a través del bosque. Susurros ininteligibles seguían sus pasos. En la oscuridad, la figura de Lucius, ahora más una sombra retorcida que un hombre, se acercaba cada vez más. Su risa era una cacofonía de maldad que resonaba en los árboles. El cansancio comenzaba a apoderarse de Mara y Jessie cuando finalmente encontraron un refugio. Era una pequeña cabaña abandonada, cubierta de musgo y olvidada por el tiempo. Sin pensarlo dos veces, entraron y cerraron la puerta detrás de ellos. La cabaña estaba en penumbra, solo la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas polvorientas. Jessie y Mara se abrazaron, sus corazones latían en sus gargantas mientras escuchaban los pasos frenéticos de Lucius afuera. Golpeó la puerta con violencia, su voz llena de odio y desesperación. «Mara. Jessie. Ábranme, no puedo controlarlo», gritó Lucius, su voz llenando la cabaña con una sensación de horror. Mara luchó contra las lágrimas mientras Jessie la miraba con ojos llenos de temor. Sabían que no podían abrir la puerta. La maldad que había poseído a Lucius era incontenible, y si lo liberaban, sería su perdición. Los segundos se convirtieron en horas mientras escuchaban a Lucius golpear la puerta una y otra vez. Finalmente, la voz de Lucius se desvaneció en la distancia, pero el eco de su sufrimiento resonó en sus corazones durante mucho tiempo. Mara acunó a Jessie en sus brazos, ambas agotadas y heridas por la pesadilla que habían vivido. Sabían que nunca podrían volver a Náutica, que su hogar había sido consumido por la oscuridad. Pero al menos, habían sobrevivido.